Buenos días, chicos de segundo básico. Espero que estén muy bien. Vamos a tener hoy nuestra clase de comunicación y lenguaje y nada más por esta vez va a ser, bueno, no les puedo prometer que nada más por esta vez, pero el día de hoy vamos a tenerla grabada. Espero que así más chicos la puedan ver. Ya saben que cuando nos unimos a Zoom, pues no se pueden conectar todos. Entonces, vamos a comenzar. Van a abrir, pueden llevar ahí un poquito del control con la lectura de su libro en la página 132. A partir de ahí vamos a estar viendo. Vamos a ver hoy literatura de vanguardia. Es uno de mis temas favoritos de comunicación y lenguaje. Espero que puedan sentirse a gusto con la lección. Vamos a ver qué es literatura de vanguardia. La literatura de vanguardia en Europa denotó un espíritu nuevo, alejado de la mímesis y de las formas convencionales. Cuando nos referimos a que es un espíritu nuevo, es algo que no se había visto antes, es una ideología nueva, ideas frescas que no se habían visto antes en la literatura. Vamos a ver también qué es acá cuando surgen los versos libres, las imágenes nuevas y un lenguaje moderno. Es algo fresco, entonces algo fresco va a influir en todo y van a surgir estos versos libres, imágenes nuevas y lenguaje moderno. Vamos a ver también que es durante este tiempo de la vanguardia que ocurren la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, la literatura siempre va relacionada a la historia y a la política, entonces se ve influenciada por todos esos sucesos que acontecen en este periodo de la historia. Vamos a ver también que la poesía juega un papel muy importante, determinante, el cual significó un enfoque en la sensibilidad y la imaginación para generar un mundo comunicativo y dinámico. También surge la necesidad de adoptar una identidad cultural mediatizada por el arte. Surge la necesidad de empezar a crear conciencia cultural y no solo conciencia, sino de tener una identidad, la sensación de propiedad hacia algo, y esto se logra por medio del arte. Vamos a ver. Vanguardia significa, esta palabra significa, bueno, viene del francés avant-garde, que significa, bueno, se refiere a las primeras líneas de la formación de combate, las primeras líneas de soldados que van hasta adelante en la guerra. Se pensaba que una representación realista era imposible, pues estaban sucediendo muchísimos cambios. Lo que sucede acá también es los vanguardistas constituyeron un cuerpo de avanzada. Como eran ideas frescas y una ideología nueva, involucran diferentes expresiones artísticas y entonces constituyen la primera línea de avance. Las guerras y el surgimiento de teorías que cambiaban el modo de comprender la realidad, como el psicoanálisis, la teoría de la relatividad, influyeron en el vanguardismo. La concepción, la idea, la cosmovisión que se tenía ese entonces estaba cambiando. Por eso también la cultura, el arte y la literatura estaba cambiando. Lo conocido ya no podía observarse de la misma manera, pues la vida no era objetiva y las búsquedas personales tan inciertas como infinitas. Vamos a ver. Poesía vanguardista. En el principio del siglo XX trae consigo un gran progreso técnico y un sentimiento de vacío, soledad e incomprensión. Las palabras pierden su significado y los poetas buscan expresar su emoción interior con poemas convertidos en sonidos desarticulados. Muchas veces la poesía vanguardista se rompe y todo lo que se conocía hasta entonces como poesía ya no lo es, porque como ahora están tantas teorías relativistas, lo que antes se conoce como poesía cambia. Vamos a ver también que empiezan a salir que esta poesía se empieza a caracterizar porque impulsa la libertad de creación al romper con las convenciones literarias. Todo lo que se conocía como reglas, todo lo que se conocía como ya previamente establecido, empieza a cambiar. Se suprime la rima, la métrica regular, los signos de puntuación y se adapta la forma al tema del poema. Por ejemplo, acá, este poema que tenemos acá, se adapta la forma al tema. Vemos acá incluso literalmente la forma. Cuando hablamos acá, oh hermosa botella, oh hermosa mi amor, y el poema lo hacen en forma de botella. No estoy muy segura de quién es este poema, la verdad, pero habla acerca de la bebida alcohólica.
Vamos a ver. La lírica vanguardista renovó el lenguaje, otorgó prioridad al ejercicio de la imaginación y a la búsqueda del sentido mediante la simultaneidad. Esto es forma y contenido del poema. Además, la poesía vanguardista se destacó por su carácter irracional, o sea que no tenía sentido. Debido a que los poetas no respetaban las reglas del idioma, también las obras se distinguían por la distorsión de la realidad. Ya cada quien miraba su realidad como le daba la gana, una característica muy importante de la poesía vanguardista. Vamos a ver vanguardias y propuestas. Entre las propuestas vanguardistas que tenemos encontramos estas 5. Arieldentismo, imagínense. Propone que no existe ninguna fuerza divina rigiendo las vidas de los seres humanos. Realmente es como que negar a la existencia de un Dios que controla a la población humana. Tenemos también el dadaísmo, que plantea la destrucción de todos los códigos y sistemas establecidos en la creación artística. Esta es una pintura dadaísta. En el dadaísmo, si alguien decía, bueno, todas las pinturas deben ser acerca de la belleza, debe representarse por medio de la figura de una persona, es una suposición, ¿verdad? Veamos esta hora. Simplemente son un montón de ojos, como que fuera un collage. Todas las reglas que habían de arte se quieren romper. Eso es el dadaísmo. El expresionismo presenta al mundo como una perspectiva subjetiva para obtener efectos emocionales. El mundo se ve como algo muy subjetivo para que cada quien pueda sentir lo que quiere sentir. Futurismo exaltaba la violencia y el conflicto para suscitar controversia. Imaginismo propone acabar con el estilo literario criollista. Se recuerda cuáles eran los criollos, ¿verdad? Hijos de españoles nacidos en América. El imaginismo trata de destruir el estilo que estos escritores poseen. Vamos a ver autores y obras. Tenemos César Vallejo, el que está aquí sentadito en la banca. César Vallejo, uno de mis favoritos, por cierto. Él es un peruano que nace en 1982 y muere en Francia en 1938. Poeta y escritor, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Con su obra Trilce alcanza un lenguaje poético muy personal y es considerado uno de los mayores libros de poesía de la vanguardia. Vamos a ver también a Vicente Huidobro, es este que está acá en color sepia, como que está viendo el infinito. Vamos a ver, él es chileno y lleva la desintegración de la gramática, de la forma y del lenguaje al extremo. Bautizó su corriente literaria como creacionismo, situaba al creador artístico a la altura de un dios que podía dotar a su obra de un aliento vital casi tan poderoso como el de la propia naturaleza. Su obra más importante se llama Altazor. Él, él estaba un poquito subidito. Decía que cada autor, cada artista era un dios. Vamos a ver Oliverio Girondo, este señor. A mí este señor me recuerda a alguna película, pero no estoy segura cuál. Si ustedes se recuerdan, déjenlo en los comentarios. Su obra está catalogada como una solitaria expedición de descubrimiento y conquista que empieza en un día de sol, pero termina en un lugar desconocido. Es un argentino y en su obra Espantapájaros, el interludio se evidencian los elementos vanguardistas, por ejemplo, el uso de caligramas. Vamos a ver también que durante esta época vanguardista nace la antipoesía. ¿Qué será la antipoesía? A ver, si bien la mayoría de las vanguardias surgieron en Europa, en América Latina se contó con varias, muy propias de acá, de los latinos, que sin embargo fueron posteriores al inicio del siglo XX. Un ejemplo de ellas es la antipoesía. Esta antipoesía es muy propia de los latinoamericanos. Surge de la obra del chileno Nicanor Parra, quien a mediados del siglo XX creó el concepto de antipoema. Esto del antipoema es una creación poética cuya materia prima es la vida diaria. No van a hablar de cosas exóticas, de cosas fantasiosas, sino simplemente de la vida diaria. Y su lenguaje es el habla común. Así como nos expresamos con nuestros hermanos, con nuestra mamá, esa es el habla común que se usa para los antipoemas. Toma distancia del lenguaje lírico tradicional y de la representación idealizada de la realidad. Para la antipoesía es en la experiencia concreta de los seres humanos y en el lenguaje sin adornos en donde puede encontrarse un destello de vibración poética.
Así, este movimiento literario rompe con el lenguaje poético tradicional, plagado de figuras y preocupado por la forma y las representaciones simbólicas. Tenemos acá un ejemplo de antipoema. Necesito reírme del prójimo. Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. Ese es un antipoema. No le encontramos sentido como poema porque es una rebelión a la poesía. Y si se dan cuenta, se utiliza un lenguaje normal, digamos. Malas pulgas es algo que utilizamos al hablar, no al escribir. Pero de eso se trata la antipoesía. Tenemos acá el ejemplo que ustedes pueden ver en su libro. Dice: ahora que no me sirve de nada, me la arrojan al rostro, casi como una palada de tierra. Otro antipoema. Tenemos también en las vanguardias la voz de las mujeres. La voz de la mujer en la poesía es históricamente una voz de ruptura, por cuanto el solo hecho de escribir lírica significó un acto de rebeldía vital, en un contexto en el que el rol femenino era el de ser musa y no voz. Las mujeres en ese entonces no eran las que escribían, sino la inspiración de lo que se escribía. En un contexto en el que el rol femenino era así, una mujer que escribía en Latinoamérica en el siglo XIX usualmente era calificada como una libertina que no asumía su función de mujer y a menudo era tachada de loca, como es el caso de la poeta chilena Teresa Wills-Montt. Una de las escritoras más resaltantes del vanguardismo es Alejandra Pizarnik, quien a mediados del siglo XX no solo representa una voz rupturista de la perspectiva femenina, sino también por su lenguaje poético cuyas poderosas imágenes logran indagar en las zonas profundas de la conciencia. Escribe una poesía muy, muy interesante. En tanto poeta mujer, su voz va más allá de las voces femeninas anteriores, pues aborda temas que éstas les estuvieron prohibidos, como la crueldad y la violencia. La mujer, además de ser parte fundamental del desarrollo de la literatura latinoamericana, también influyó en la pintura, como es el caso de esta sejudita que todos ya conocen, Frida Kahlo. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de más de 200 obras, principalmente autorretratos, por eso la podemos conocer bien su carita. Sus obras actualmente están en París. Vamos a ver que hay 3 características de la poesía rupturista. Una es la creación de situaciones ilógicas y absurdas. Otra es el uso creativo del lenguaje más allá de las normas convencionales. Y la realidad no solo es en la que se perciben por medio de los sentidos, sino también la que irrumpe desde el subconsciente. A ver. Vamos a ver también que el realismo social se conoce como realismo social al movimiento plástico americano relacionado con las políticas sociales y económicas de la época. En este se representa la protesta del artista en contra de las circunstancias insoportables que abruman a la humanidad. Al realismo social también se le conoce como una modalidad de la literatura sudamericana que se definió en 1934 por influencia de la novela rusa. Las características son tendencia marcada hacia la objetividad, preferencia por los temas socioeconómicos, la psicología de los personajes es relevante, el estilo literario es sobrio y tiene un propósito pedagógico. Además, tiene tendencia al género narrativo, o sea, como novelas. Entre las novelas y autores reconocemos 3 corrientes principales. Novela indigenista, que presenta las condiciones deplorables de la vida de los indígenas. La novela de la tierra o de la selva, que resalta lo típicamente latinoamericano, la tierra y los símbolos de cada país. Y la novela revolucionaria, que surge como exigencia a los procesos electorales limpios y reclama la tierra y libertad para trabajarla. Bueno, chicos, esto ha sido la clase de hoy. Necesito que vean este excelente video que encontré en YouTube. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en la plataforma para que lo puedan ver. Es parte de su tarea. Como tarea les queda lectura y comprensión de lectura de las páginas 128 y 131. Es una que tienen ahí, se llama, bueno, son 4 en realidad, pero pequeñas. Ahí van a ver un poco de la literatura vanguardista que les estoy hablando. Tienen paisaje, hija del viento, test y arte poética.
Luego de eso van a hacer dos mapas conceptuales, uno de las páginas 132 a la 135 y el otro de las páginas 142 a la 144. Mucho ojo. Pueden hacer las páginas 142 a la 144, sacar su mapa conceptual de ahí o pueden hacerlo del video que les acabo de enseñar. Completar los ejercicios de las páginas 136 a la 137 y la 145. Y eso sería la tarea, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir con mucho gusto de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con mucho gusto les voy a responder. Cuídense mucho.